De día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar en la barca, el que había sido endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Gloria al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, le damos gracias. Gracias, amado Señor Jesús. Gracias. Cristo glorioso, gracias. Al leer esta palabra, Señor, solamente podemos decir gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, porque en usted está nuestra esperanza. En usted está nuestra seguridad. En usted está nuestra confianza. Permita, Señor Jesús, que esta mañana su nombre sea glorificado. Nuestras vidas, Señor, fortalecidas. Nuestro entendimiento aclarecido, Señor. Y que su Espíritu grabe su palabra en nuestros corazones para la gloria de su nombre. En Cristo se lo pedimos, Padre eterno, y le damos gracias. Amén y amén. Hermanos, Marcos tiene un propósito claro. Desde que hemos iniciado el Evangelio de Marcos, nosotros podemos ver un propósito de este Evangelio claro. Marcos quiere afirmarnos una verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios. No se le olvide eso. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios. Jesús es Dios. Eso téngalo usted claro en su mente. Y Marcos inicia de esa manera diciendo: el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así de claro.
Y Marcos, brevemente, recuérdese que Marcos va de una manera muy precisa explicándonos por qué Jesús es Dios. Primero nos explica con respecto a la profecía que ha venido alguien, ha anunciado el cumplimiento de la venida de Cristo Jesús. Que Jesús ha venido, que ha sido bautizado, que en su bautismo el Padre Eterno ha confirmado que Jesús es su Hijo amado en quien tiene complacencia. Ahora, Jesús ha ido desarrollándose en su ministerio. Después que ha sido tentado por el maligno, nosotros vemos que Jesús va desarrollándose en su ministerio. Y una de las cosas muy claras que Marcos remarca es que Jesús tiene autoridad y poder sobre todas las cosas. Marcos está diciendo, Jesús es el Hijo de Dios. Y Jesús ha sido profetizado. El Padre lo ha confirmado que es su Hijo. Pero también su testimonio lo confirma que Jesús es el Hijo de Dios. Y vimos que Jesús inicia su ministerio y llega a una sinagoga. Y cuando Él llega a la sinagoga, ¿qué es lo primero que impresiona a la gente? Es que Jesús enseña, no se le olvide eso, con autoridad y no como los escribas. Es decir, que de una vez descalificaron a los escribas, porque los escribas eran los hombres de la letra, del conocimiento, del transmitir la palabra, pero no tenían autoridad. Es decir, se habían quedado en una religión sin autoridad. Ahora viene Jesús como el Hijo de Dios y enseña, pero no es que tiene simplemente un conocimiento agudo para mostrar las verdades de Dios, sino que enseña con autoridad. Y esa es la palabra que Marcos va a seguir remarcándonos a nosotros. La autoridad de Jesús. En la sinagoga dice que hay un hombre que tiene espíritu inmundo. Y dice que Jesús llega a la sinagoga y lo libera. Y todo eso, Marcos nos está poniendo un contraste entre la religión vacía y la autoridad de Cristo Jesús. Porque aquel hombre que tenía espíritu inmundo, ¿dónde dice Marcos que está? En la sinagoga. Donde se reunían todos los de la ley para recitar la ley de Moisés. Y ahí estaba aquel hombre con espíritu inmundo. Cuando Jesús llega, entonces dice que el hombre fue liberado. Ahí hay un contraste importante. Y es que el hombre estaba dentro de una religión que no cambiaba nada. Pero cuando Jesús llegó, el hombre fue liberado. La religión vacía no puede hacer nada en el ser humano, pero Cristo sí puede cambiar nuestra condición. Él sí puede. Y así podemos ir viendo el desarrollo de Marcos, que Marcos nos ha estado enfatizando que Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad. Dice que la suegra de Pedro estaba enferma y Jesús llegó a la casa de Pedro y la sanó. Pero cuando supieron eso, dice que el siguiente día que Jesús salió, vinieron multitudes y se tiraban encima de él, leprosos y con todo tipo de enfermedades, y Jesús los sanaba. Entonces Marcos está enseñándolo que Jesús tiene poder y autoridad sobre todas las enfermedades. Sobre todo tipo de enfermedad. No hay una enfermedad que Él no pueda sanar. Dice, sobre todo tipo de enfermedad. Después Marcos dice que allá encontró unos leprosos. Y la lepra era una enfermedad cruel que destruía a las personas. ¿Y qué dice? Que el Señor Jesús los sanó. Aleluya. Ahora, el domingo pasado vimos a los discípulos en medio de una gran tempestad. Jesús está dormido. Jesús está con ellos y está dormido. Jesús va descansando. Después que ha tenido un día largo de trabajo, Jesús como hombre está descansando. Y ellos se asustan, amedrentados. Entonces el Señor les dice, ¿y por qué ustedes no tienen fe? ¿Por qué ustedes no tienen fe? Es decir que ellos ya habían conocido que Jesús tiene autoridad
sobre todas las cosas. Ahora ellos debían de tener confianza que Jesús estaba con ellos y que no iba a pasar nada. Pero ellos se llenaron de miedo. El miedo no se ausenta, el miedo está por ahí. Ahorita las personas están llenas de miedo. Pero nosotros sabemos que Jesús está sobre todas las cosas. Entonces Jesús se levantó y mandó a callar el mar. Mandó a detenerse el viento y se hizo grande bonanza. Y ellos se quedaron sorprendidos, maravillados, que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza misma, porque Él es Dios. Él ha creado todas las cosas que usted ve y las que no puede ver. Jesús es el creador. Y no solo el creador, dice, y en Él subsisten hasta hoy. Las cosas tienen sentido y tienen fundamento y pueden estar por Cristo Jesús. En Él. Jesús es Dios. Ahora que Marcos ya nos mostró que Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza, ahora ellos han pasado y han llegado a Gadara. Y ahí en esa región encuentran a un hombre. Por lo menos Marcos nos habla de un hombre. Otros evangelios nos hablan de dos personas que no tienen nada que ver si es uno o dos. Pero el punto es que Marcos acá se enfoca en una persona. Y Marcos se enfoca porque ahora Marcos tiene el propósito de ¿qué? Demostrarnos que Jesús tiene autoridad sobre cualquier cantidad de demonios. Jesús es Dios. Y entonces Marcos va a usar lenguajes militares para describirnos que Jesús no solamente tiene autoridad sobre un demonio, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. A Él se sujetan todas las cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es nuestro Señor que adoramos. A ese Cristo usted y yo adoramos. Por eso dice Marcos, cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Escuche, Marcos nos va a describir entonces qué es lo que está pasando acá. Hay un hombre que tiene un espíritu inmundo. Entonces Marcos nos hace ver, nos da por sentado que nosotros entendemos que la operación demoníaca existe. No es un mito religioso, es una realidad. Es una realidad. Porque a veces nosotros pensamos que la fuerza demoníaca simplemente es un mito de la religión. No es un mito. Marcos está diciendo que las fuerzas de las tinieblas existen. Y no solamente eso, que esas fuerzas de las tinieblas poseen a los hombres. Poseen a los hombres. Escuche, la realidad de los demonios es manifiesta en estos versículos. Satanás está operando en el mundo a través de sus demonios. Por eso la palabra del Señor nos insta a nosotros que nosotros debemos de revestirnos y vestirnos y equiparnos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra huestes espirituales que gobiernan en las regiones celestes. Hay una batalla. Y Marcos está diciendo, este hombre había sido invadido, había sido tomado, había perdido él su libertad y ahora era esclavo de una fuerza de las tinieblas. Escuche cómo se encontraba este hombre. Dice, porque tenía su morada en los sepulcros
y nadie podía atarle ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos, y nadie le podía dominar. Ahora, Marcos no solamente habla de una posesión demoníaca en este hombre, sino que habla que esa posesión es una posesión de una fuerza incontrolable por la fuerza humana. Es una fuerza que no se puede dominar a través de una fuerza humana, sino que este hombre había sido tratado de detenerlo, de amarrarlo, pero dice que era una fuerza sobrenatural que destruía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Lo que Marcos nos va a ir señalando es que no había fuerza humana que pudiese libertar a este hombre de esa posesión demoníaca que tenía. No hay fuerza humana. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Nosotros debemos de saber que estamos enfrentando a una batalla espiritual que es real, que no es simplemente una historia, es una realidad. Hay huestes espirituales peleando contra su vida. Mientras usted está acá escuchando este mensaje, hay fuerzas de las tinieblas queriendo que usted le dé sueño, que se distraiga, que haga cualquier otra cosa, pero menos que ponga atención a la palabra del Señor. Hay una batalla, hay una batalla. Hay una batalla que el enemigo quiere, si no es confundir al predicador, distraerlo a usted, pero que usted no se beneficie de la verdad de la palabra del Señor. Pero ahora nosotros no hemos venido en nuestro nombre, hemos venido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y entonces dice que este hombre, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Mire la condición de este hombre. Marcos describe cuál es la condición de este individuo. Es una condición que ha perdido el juicio, ha perdido la razón, ha perdido el control de sí mismo. Ahora está siendo controlado por una fuerza de las tinieblas que lo lleva a hacer cosas, incluso atentar aún contra su propia vida. Mire cómo es el enemigo de astuto. Por eso Juan en el capítulo 10 dice que el enemigo, el adversario, no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Pero Juan dice, mas Cristo ha venido para que tengamos vida y tengamos vida en abundancia. ¿Dónde está entonces nuestra seguridad? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Juan no solamente nos deja con la parte negativa del conflicto del enemigo, sino que nos señala la victoria del cristiano que está en Cristo Jesús. En Cristo, ahí está nuestra victoria. Por eso los niños y los jóvenes tienen que tener mucho cuidado. ¿Sabe cómo se va involucrando la juventud en las fuerzas de las tinieblas? A través de los juegos, a través de cuestiones, a través de cosas sencillas, a través de empezar a jugar la ouija con sus amigos y piensan que es un juego nada más. No es un juego. Los espíritus inmundos es una realidad. Y cuando usted entre en ese campo, no hay fuerza humana que pueda liberarlo de ahí. No hay fuerza humana. No hay fuerza humana. No es que usted está jugando, no es que usted está tratando, no es que usted quiere como coquetear con las fuerzas de las tinieblas. Esto no se puede. O estamos con Dios o el enemigo nos destruye. Esto es así. Esto es así. Nosotros debemos de tener claridad que enfrentamos a un reino de las tinieblas, pero que Cristo está con nosotros y Él nos ha dado la victoria ante ese reino de las tinieblas. Amén. Pero ahora debemos estar con Cristo Jesús. Amén. Debemos de vivir en Cristo Jesús, porque afuera de Él usted está expuesto. Fuera de Cristo usted está expuesto. Fuera de Cristo usted no tiene protección.
La única seguridad está en Cristo Jesús. No importa cuánto la sociedad quiera hacerle bien a la juventud que nosotros tenemos. Esto no se trata de ayuda social. Esto no se trata de hacer una cárcel más grande donde podamos meter a todos. Claro que eso ayuda, pero eso no soluciona el problema. No soluciona el problema. El problema sigue estando ahí. Las estadísticas son que del 100% que entra a una cárcel, el 70% que sale de una cárcel vuelve a reincidir en la delincuencia. Y a veces salen profesionales. Se adiestran ahí adentro, encuentran conectes y salen peor de lo que antes eran. Entonces, sí es necesario, sí ayuda, pero no es la solución. No es la solución. Dice que lo amarraban con cadenas y le ponían grillos, lo que ahora podemos traducirlo a esposas. Usted sabe que las esposas es para mantenerlo tranquilo, pero tenía una fuerza bestial que la desmenuzaba los grillos, rompía las cadenas. Esto es real. Esto es real. No es un jueguito que está ahí, no, es real. Y dice que estaba ¿dónde? En los sepulcros. Estaba en los lugares donde, ¿quién en su juicio cabal quiere estar en un sepulcro? ¿Quién en su juicio cabal dice, voy a pasar un rato de hobby y voy a ir a un sepulcro? Voy a ordenar una pizza y me la lleva al sepulcro de Labrado. Ahí me lleva la pizza. ¿Quién en su juicio normal quiere estar ahí? Este hombre había perdido la cordura, había perdido la sensibilidad de lo que era correcto, de lo que era la vida, y estaba en los lugares que reflejaban ¿qué? La muerte. Y dice que salía de día y de noche sin tranquilidad. Salía y ¿qué hacía? Gritaba, daba voces, andaba haciendo desorden por las calles, por los montes. Había perdido la sensibilidad de hacer sociedad. Estaba fuera de sí. Y ahora venía y allá se hacía daño. Se hería con piedras. El arma que él tenía a su mano eran piedras y con esas se herían. ¿No crea usted que en esas etapas de la adolescencia donde los jóvenes empiezan a jugar con cosas extrañas y después tienen intentos de suicidio, es cosa natural? Es una influencia diabólica que ha entrado en su familia. Y usted tiene que tener los ojos bien claros y combatir eso. Combatir eso. Ningún intento de suicidio viene de nadie más sino del diablo. El diablo, dice, ha venido para hurtar, matar y destruir. Ese es el trabajo de él. Ese es el trabajo que él opera en medio de nosotros. Pero la iglesia del Señor ha recibido vida y vida en abundancia, porque Cristo es vida. La iglesia del Señor tiene vida. Gloria a Dios. Tiene vida. Dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los sepulcros, y dice, dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús, le dijo, de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios, del Dios Altísimo? Te ruego por Dios, te conjuro por Dios que no me atormentes. Mire, acá el demonio ha corrido, Jesús ha llegado y él ha perdido la tranquilidad. Se siente ahora presionado porque ahí está, ¿quién? La luz. Y la luz, dice, las tinieblas no pueden prevalecer ante la luz. Jesús es la luz, y donde está la luz no pueden prevalecer las tinieblas. Jesús ha llegado ahí, ahora hay luz, y él se siente descubierto y dice, ¿por qué vienes para atormentarme? Pero hay algo que el diablo siempre hace.
El diablo tiene mejor teología que muchos cristianos modernos. Él reconoce que Jesús no es un simple hombre, es el Hijo del Dios viviente. Es el Hijo de Dios. Él sabe que se está enfrentando ante Dios mismo. ¿Y sabe qué es lo que hace? Se arrodilla. Se arrodilla. Se postra delante de Jesús. Eso, hermano, tiene que llenarnos a nosotros de gozo. Eso tiene que llenarnos de alegría a nosotros. Porque el diablo se humilla ante Jesús. Él está reconociendo que Jesús es superior y que ahí se está cumpliendo la palabra del Señor que dice que toda rodilla se doblará delante de Él. Amén. En los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Todo está sujeto bajo nuestro Señor Jesucristo. Él es el único poderoso. Él es el único glorioso. Él es el que tiene todo el poder y toda la gloria. Y aún los demonios se someten a la voluntad de Cristo. Amén. No están sobre Él, ni se ponen al tú por tú. Se humillan. Porque ellos saben que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios. Que están ante la presencia del Dios de gloria. Del supremo Dios. Del único Dios verdadero. Del que tiene todo poder y toda autoridad. Y ellos se humillan. Y entonces Jesús le dice, ¿cómo te llamas? Marcos hace algo muy interesante. Se recuerda que antes un demonio empezó a exaltar a Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Lo mandó a callar. Lo mandó, cállate. Pero ahora es como para mostrar, Marcos, que quien manda es Jesús. Y quien tienen que obedecerle es a Jesús. Y que si Él dice que se callen, se callan. Y que si Él dice que hablen, que hablen. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene todo poder. A Él le obedecen los demonios. A Él le obedece toda la creación porque Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas. Dice que Él vino y le dice, te ruego por Dios que te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y él le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Mira, hermano, esto es triste. Piensa en la vida de un hombre, de un ser humano como nosotros, que ha sido poseído por una legión de demonios. Esta expresión es una expresión que usaban los militares romanos para describir sus cuadrillas de los ejércitos. Y una legión romana era alrededor de entre 4,000 a 6,000 soldados. ¿Cuántos espíritus inmundos habían dentro de este hombre? Una legión. Póngale lo mínimo 4,000. Imagínense, este hombre había sido invadido por una fuerza de las tinieblas. Ahora, ¿qué produce en un hombre cuando es invadido por una fuerza de las tinieblas? Pérdida de cordura, pérdida de sensibilidad, pérdida de tranquilidad, pérdida de ganas de vivir. Pero no porque se quiera ir con Cristo, sino porque la vida para él no tiene sentido. La vida para él no tiene propósito, no encuentra razón para seguir viviendo. Eso es muy diferente. Cuando usted sienta esa cosa, eso no es simplemente como la psicología moderna le llama una decaída de autoestima, una depresión. No, muchas veces son fuerzas demoníacas que están contra su vida para que usted termine con su existencia. Usted tiene que poner mucha atención. Porque usted que tiene a Cristo Jesús, usted quiere vivir siempre.
Usted quiere vivir, usted quiere seguir sirviéndole al Señor, usted quiere seguir compartiendo de Cristo Jesús, usted quiere seguir contando las maravillas del Señor. Su vida, usted que está en Cristo, su vida tiene sentido, su vida tiene valor, su vida tiene propósito. Usted está acá con un propósito. Usted se levanta en la mañana con un propósito. Usted sabe que hay algo que hacer para la obra del Señor, para la gloria del Señor, para el honor de nuestro Dios. Usted tiene propósito. Pero cuando la vida se vuelve vacía y sin sentido, puede haber una fuerza externa que ha invadido nuestra vida. Ahora, antes de continuar, ¿cómo es que una persona puede llegar a este estado? ¿Cómo es que una persona puede llegar a estas condiciones de perderlo todo? Dice la Biblia literalmente que cuando nosotros venimos a Cristo, el espíritu inmundo que está en nosotros sale y se va a los lugares desiertos y ahí anda deambulando. Pero un día dice que se recuerda que él tenía una casita. Dice, voy a ir a ver cómo está la casita aquella de donde me sacaron. Y dice que si esa casa la encuentra vacía, entonces él no entra. Él va y trae ¿cuántos más? 7 más que son peores que él e invaden el territorio. Pues eso es una realidad. Esto no es que hoy está de moda ser cristiano y mañana ya pasó de moda de ser cristiano y nos volvemos atrás. O estamos en Cristo o estamos en peligro de ser invadidos por una fuerza diabólica. Teológicamente se enseña que la persona que es cristiana, que tiene a Cristo Jesús, no puede ser poseída por espíritu, pero sí influenciada, que es diferente. Pero escuche, cuando nosotros deliberadamente pecamos, estamos abriéndole una puerta al diablo. Así es. Cuando usted peca deliberadamente, usted le está abriendo una puerta al diablo. Hay una anécdota muy importante. Dice que un hombre recibió una herencia, una casita, muy hermosa, cerca a la ciudad, y su yarda pegaba al río. El sueño de cualquier ser humano, cerca de la ciudad, conectado a un río. Precioso el lugar. Y vino un millonario, y entonces le dijo que le compraba la casita. Y él le dijo, no, esta casita es una herencia de mi padre. Entonces el millonario le dijo, ¿cuánto vale su casa? Le dijo, no la vende. Entonces el millonario le dijo, mire, por la zona donde está, el precio de su casa es $2 millones. Yo le doy $4 millones. Y él le dijo, no la vende. Véndame su casita. Y lo hostigó y el hombre le dijo, no lo vendo. Y se cerró, no la vendo porque esta casita es una herencia de mi padre. No solamente el lugar donde está, sino que tiene un afecto sentimental. Entonces el millonario vio que en la parte de atrás de la casa había un clavo que estaba salido. Y entonces le dijo el millonario, véndame entonces solo ese clavito. Solo ese clavo, ven. Y le voy a dar 2 millones. Lo que vale la casa se lo voy a dar por ese clavo. Y entonces el hombre dijo, bueno, ¿qué es un clavo? No es nada. Le dijo, se lo vendo. Y vino y se lo vendió el clavito, un clavito. Entonces el siguiente día llegó el hombre con una ave de rapiña que había matado y la colgó en el clavito. Y el dueño de la casa salió y le dijo, ¿por qué usted me pone ese animal muerto en ese clavo? Le dijo, momento, el documento dice que el clavo de la casa en el lado izquierdo me pertenece a mí. Entonces yo he colgado el ave
en mi clavito, no en su casa. Y se fue. Y el ave empezó a apestarse. Y el dueño de la casa se molestó y fueron a un litigio legal. Y el hombre llevó su testamento y dijo, ese clavito me pertenece a mí. Y ganó, porque el clavito era el clavito donde estaba colgado el pájaro muerto. Era de él. Y entonces empezó a apestarse el lugar. Y empezaron a venir los sopilotes y empezaron a llegar todo tipo de rapiña a quererse comer. Y era una apestar aquella cosa. Imagínense, sopilotes encima de su casa. Era un desastre. El hombre adentro no soportó. No soportó. Hasta que terminó vendiéndole toda la casa. El hombre que quería la casa consiguió el objetivo de comprarle toda la casa. Pero empezó, ¿sabe dónde? Con un clavito. Un clavito. Empezó con un like. Así empezó. Empezó con un mensajito de texto. Así empezó. Empezó con un apretoncito de manos, con una sonrisa. Así empezó todo. Hasta que después llegó a perder todo. Nosotros, dice la palabra del Señor, que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo, sino que debemos de estar despiertos. Cuando Pablo escribe, dice, porque temo que así como Eva fueron engañados sus sentidos, vosotros también vais a ser engañados. Satanás es astuto para destruir nuestras vidas. No piensa que es simplemente una pruebita nada más, un desliz nada más, una vez nada más, una aventurita nada más. Satanás es astuto. Después va a empezar a hieder y a hieder y a hieder y a hieder hasta lo insoportable. Hasta lo insoportable. Satanás es el destructor de las vidas. Es el destructor. Ahora Jesús le pregunta, imagínese la condición de este hombre. Una legión de demonios. Estaba totalmente perdida su voluntad. Estaba al antojo de los espíritus inmundos. ¿Cuántas personas usted no conoce hoy? Sumidas en la miseria. Sumidas en la miseria. Deambulando en las carreteras. ¿Cuántas personas usted y yo no vemos? Mire, no hay cosa a mí que me destripe el corazón es ver un joven en la calle. Esta mañana tuve esa experiencia dura, cruel. Un jovencito se me acercó al carro y me pidió algo para una sopa. Yo no sé qué tipo de sopa era. Él andaba su bolsita y andaba unas cositas de comer ahí, pero él quería una sopa. Y yo literalmente no andaba dinero cash. No andaba nada en mi cartera, no andaba ni $1 cash. Entonces no le mentí, le dije, no ando cash. Pero no es que yo estaba motivado a darle. No, yo sabía que él no es sopa que quiere. Es un jovencito sucio, es un jovencito elegante, pero sucio, que huele mal. Y a mí eso me destruye el corazón porque esa persona tiene un futuro extraordinario por delante. Hermano, sí, ya ver un viejo que anda ahí todo arrastrado, uno dice, pero este ya vivió, hombre, este ya tiene raciocinio, este ya experimentó. Este ya sabe, este ya tiene conciencia. Pero un jovencito cuando se está formando su carácter cae en las garras del enemigo y destruye toda su juventud. Eso me destruye interiormente, me destruye a mí. Pero hay muchos así. Hay más de lo que usted se imagina.
imaginen esas condiciones que no pueden salir. No hay fuerza humana que los pueda sacar de ahí. Necesitamos nosotros llevarle a Cristo Jesús. Como Jesús llegó a Gadara, Jesús necesita llegar a esa vida para que sean transformadas. Es la única esperanza que el hombre tiene. Es la única esperanza que esos jóvenes tienen. Jesús en la vida de ellos. Jesús en sus corazones. Jesús en su amanecer. Jesús en su anochecer. Pero nosotros tenemos que llevarlo ahí. Tenemos que ir a ellos. Dice que ellos, entonces Jesús le dijo que cómo se llamaban, y empiezan los espíritus inmundos a tener temor de salir del cuerpo de aquel hombre, porque los espíritus necesitan un cuerpo. Por eso es que ellos poseen a las personas, porque ellos son espíritus, y para operar ellos necesitan un cuerpo. Y por eso ellos pidieron que le diera el Señor. Escuche, porque la gente a veces piensa que el diablo es quien maneja las cosas. No, Señor. La gente a veces piensa que el diablo no, él es malo, es lo único que él sabe hacer, maldad. Pero está bajo el dominio de nuestro Dios. Está bajo el dominio de nuestro Señor. Está bajo el dominio del poderoso y creador nuestro. Ellos tuvieron que pedirle permiso a él si podían ir al hato de cerdos. No es que se van a ir a su voluntad, tienen que depender de Dios. No son absolutos, no son soberanos para tomar sus propias decisiones. Están bajo el dominio de nuestro Dios, porque el único soberano es nuestro Dios. El único todopoderoso es nuestro Dios. El único que gobierna todas las cosas es nuestro Dios. Es nuestro Dios. No es nadie más. Y dice, y luego Jesús dio permiso, el versículo 13. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Mire, Satanás lo único que produce es destrucción. Si él ofrece alegría, él ofrece felicidad, él ofrece deleites, pero detrás de ese deleite hay una trampa. Detrás de esa felicidad supuesta hay una trampa. Ahorita nosotros tenemos un riesgo grandísimo que nuestra juventud pierda la capacidad de razonar, pierda la capacidad de pensar, porque están siendo invadidos por estas cuestiones extrañas que ahora cambiaron el tabaco por unos cigarros electrónicos, que eso destruye el cerebro humano. Destruye el cerebro humano. Lo destruye. Y eso lo venden como algo muy pasivo, no ofensivo, con sabores, con gustos. Pero usted va a perder la capacidad de pensar con claridad. Influenciado por eso, despierta un vicio extraordinario, porque eso es adictivo, ultra adictivo. Eso ha sido diseñado para la juventud, porque si usted hace adicto a un joven, entonces tiene un cliente para toda la vida. Escuchen, jovencitos, por el bien de ustedes, por el bien de sus vidas, por su propio bien, pongan bien claras sus cosas y abran bien los ojos. Esas no son cuestiones para que los vean así nice y que usted está entre el hábitat de sus amigos. Eso lo va a destruir a usted. Lo va a hacer una persona idiota que no va a poder pensar con claridad. No va a poder pensar con claridad. Lo vuelve idiota, no tiene claridad de mente. Usted necesita venir a Cristo Jesús y en Él encontrar el gozo de su vida, en Él encontrar la felicidad de su vida. No es nada de lo de allá afuera, es un clavito, pero ese clavito lo va a hacer perder todo. No sé qué clavito usted tiene, pero ese clavito que usted tenga
lo va a llevar a la destrucción. Pero ahora es momento de venir y dejar que Cristo nos libere. Que Cristo nos transforme, que Cristo nos traiga a la claridad mental. Escuche que cuando ellos escucharon y los cerdos se precipitaron al mar, se murieron. Destrucción. El diablo produce en la vida del hombre destrucción. Destrucción. Usted va a querer hacer las cosas a su manera, tenga garantizado que usted va a terminar mal. O hace las cosas a la manera de Dios y va a tener éxito, o hace las cosas a su manera y va a terminar mal. Avergonzado. Va a terminar destruido. Va a terminar con grandes secuelas en su vida. Usted ahora está a tiempo de que usted reflexione en su camino y vea hacia Dios. Isaías dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y ser salvos. Hay una manera de escapar. Hay una manera de estar seguros y es levantar nuestra mirada y mirar a Cristo Jesús. Hay una manera de vivir fuera de cualquier influencia, puesto los ojos en Dios. Escuche, porque la tragedia de este hombre ahora se vuelve en alegría. Dice que el versículo 15, viendo a Jesús, dice, vienen a Jesús y ven el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido en su juicio cabal. Gloria a Dios. Mire qué precioso es. Aleluya. Estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Qué maravilloso es nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso es nuestro Señor. ¿Cómo estaba antes? Andaba de día y de noche por los sepulcros y por los montes, inquieto, inquieto. Andaba destruyéndose a sí mismo, desnudo. Había perdido la dignidad de él mismo y la dignidad de la demás gente. Andaba desnudo, sin ropa. Había perdido su propia dignidad y había perdido la dignidad ante los demás. Esa idea que moderna, que no solamente está en el mundo, sino dentro de la iglesia, donde las mujeres quieren andar semidesnudas, esa idea es del diablo. Esa idea no es cristiana, es del diablo. La mujer debe vestirse con pudor y modestia, dice la Biblia, con decoro, debe vestirse bien, en otras palabras. La idea de andar semivestida es del diablo. ¿Qué usted está ofreciendo? ¿Qué está vendiendo? ¿Qué promueve usted? Usted no promueve nada. Una mujer con un gran escote, hasta que ¿qué está enseñando usted? Estas son partes muy íntimas. Y estas partes de la mujer despiertan en el hombre atractivos. La mujer no lo hace inocentemente, lo hace conscientemente de lo que está haciendo. Solo que sepa que es influencia diabólica. Usted vístase como cristiano. Usted vístase con pudor. Y no solo se vista para venir a la iglesia, vístase para tomarse las fotos que sube a las redes sociales también. Aleluya. Porque en la iglesia es una cosa, en las redes sociales es otra cosa. Deja mucho que decir y muy lamentable. Eso es del diablo. Usted te agarra claridad de cuáles son las cosas de Dios y cuáles son las cosas del diablo, o después va a lamentar. Pero no diga que no se le dijo antes. Mi deber no es vestirle y comprarle la ropa que usted se va a poner. Mi deber es decirle cuál es la manera correcta que usted tiene que andar. Ese es mi deber. Lo demás lo decide usted. Pero mire, cuando una persona viene a Cristo, las cosas se ordenan. El que estaba sin lugar donde poseer, ahora está sentado. El que estaba desnudo y expuesto, ahora está vestido. Y el que había perdido la cordura, ahora está en su juicio cabal. Mire qué maravilloso es el Señor. Amén. Ese es el Cristo que le servimos, un Cristo de orden, un Cristo que cambia. Usted no puede decir que ha tenido un encuentro con Cristo Jesús y sigue viviendo la misma vida. No es posible. Acá hay un hombre que estaba poseído por una legión de demonios que Cristo ha liberado y ahora está
una persona totalmente diferente. Amén. Totalmente diferente. Gloria a Totalmente Dios. diferente. Ahora, ya vimos la realidad de los demonios. Y ahora hemos visto el cambio que Cristo produce en nosotros. Ahora veamos el propósito para qué Dios nos libera a nosotros. No es para que nos quedemos todo el tiempo sentaditos, tranquilos y bien vestidos. No. Jesús, ahí lo que nos está diciendo que el cambio fue radical, de un descontrol a un control absoluto. Amén. De una denigración de su cuerpo a una vida íntegra. De una mente trastornada a una mente cuerda. Usted no necesita ir al psicólogo, ni al psiquiatra, ni a nada. Usted necesita a Cristo en su corazón. Los trastornos mentales que tienen mucho es falta de Cristo en su vida. No importa el psicólogo que usted vaya, no lo va a cambiar. El único que lo puede cambiar y ordenarle sus pensamientos es Cristo Jesús. Él sí lo puede cambiar. Él sí puede ordenarle su mente, sus pensamientos. Deje que vayan los psicólogos, aquellos que están allá afuera que no conocen a Cristo. Nosotros, Cristo nos basta. Cristo nos basta. Gloria a Dios. Cristo es suficiente para nosotros. Amén. Él es suficiente para nosotros. Ahora, Jesús se va. Jesús ha hecho su trabajo y se va. Pero, ¿quién va a querer quedarse? Este hombre quiere irse con Jesús. Este hombre ha sido transformado, ha sido cambiado, ahora está tranquilo, ahora viene y está Jesús ahí con él. Y está maravillado. Y él entonces quiere ir con Jesús. Yo creo que todos hiciéramos lo mismo. Aleluya. Sentirse limpio, sentirse una persona nueva, sentirse transformado. Toda la fuerza humana no lo había podido ni detener, menos cambiar. Y ahora, de un momento, ha sido cambiada su vida. Hermano, usted no necesita hacer nada, solamente poner su fe en Jesús para que nuestra vida cambie. Amén. Solo poner nuestra vida en Cristo y eso cambia todo. Gloria a Dios. Ahora dice el versículo 19, mas Jesús, dice el 18, y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Este es el propósito. El Señor nos liberta para que nosotros vayamos ¿a dónde? A testificar. A testificar. Él ha sido liberado, ha sido sanado, ha sido transformado. Ahora es una persona cuerda, una persona sosiegada, una persona vestida. ¿Qué tiene que hacer? ¿Que seguir sentadito? No, es ir y contar las maravillas que Cristo ha hecho en su vida. La misericordia de Dios ha llegado a tu vida, le dice. Entonces ve y dile a los tuyos. Ve y dile a los tuyos que hay un Cristo poderoso, que hay un Cristo glorioso, que hay un Cristo que cambia, que transforma. No importa la condición que el hombre se encuentre, Cristo tiene poder. Es lo que Marcos quiere enseñarle. No importa cuán influenciado haya sido, cuán poseído por las fuerzas de las tinieblas, Cristo es poderoso para libertarlo y darle una nueva vida y hacerlo un vocero de la misericordia y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y contemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Contemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Él es poderoso. Usted no es el mismo de antes. Usted está en una transformación.
El Señor lo está transformando, el Señor lo está cambiando, el Señor está obrando. Usted no es el mismo. Cuente a la gente que usted ya no es el mismo. Ya no es el mismo. Su corazón ha sido transformado. Su experiencia de vida ahora es una vida que vive para amar nada más. Usted ya no es el mismo. Pero no se quede con eso en su corazón. Cuente. Cuente. Y el Señor es maravilloso. Lo primero que hace es lo manda a los suyos. A su familia. A los suyos. ¿Quiénes necesitan saber? Los suyos. De las maravillas del Señor. El Señor Jesús le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. Gloria a Dios. A los suyos. Cuéntele las maravillas que ha hecho el Señor. Que usted llega a su casa hoy diferente. Y le dice, ¿y qué te pasa? No, hoy yo hoy aprendimos en la mañana que vamos a ser personas de paz. Paz. Esa era la clase. Usted va, cualquier conflicto, usted es una persona de paz. Y entonces usted, la tarea que llevan los de la escuela dominical es, ¿cuánto tiempo pasa sin pelear con nadie? Sin enojarse. Sin enojarse. Sin enojarse. No se enoja con nadie. Entonces mañana usted llega a su trabajo feliz, riéndose. Y le dice que mira que tenés que hacer esto y lo otro. Y usted antes cómo respondía, no, pero eso ya no es parte de, es que no sé qué. Hoy llega usted y le dice, no hay problema, lo vamos a hacer en el nombre del Señor, va a salir todo bien y vamos a hacer todo lo que sea posible. Y vamos a hacer hasta donde sea posible. Y le buscan por otro lado a quererle pelear. Y usted va y va una persona de paz. Por donde usted va, usted lleva paz. Y entonces la gente le va a decir, ¿y qué te pasa vos? Es que hemos aprendido de Cristo Jesús. Y Él es el príncipe de paz. Amén. Y nosotros somos sus hijos. Y Él nos ha enseñado a nosotros, dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, usted va en paz. Y no se enoja con nadie. Y entonces usted se va a mantener saludable. Saludable. Gloria a Dios. Va a cuidar sus órganos vitales. No se le van a dañar. Si usted tiene problemas internos, muchos de esos son de su enojo. Su enojo. Esa gritaría, esa habladuría, esa intranquilidad. Eso daña sus órganos. Daña su corazón. Usted de hoy en adelante es una persona saludable. Le he dado el método de cómo ser saludable. Vive en paz. Vive en paz. Gana usted y ganan los demás. Y además de eso, usted va a testificar. Cristo ha hecho eso en nosotros. Gloria a Dios. Porque esa no es una terapia psicológica que usted va a decir, yo voy a tener paz, No. Aprendimos cómo lo íbamos a hacer. Viviendo en la palabra del Señor. La palabra del Señor nos transmite a nosotros su paz. Su paz. Entonces usted siente como que se le está alterando la bilirrubina. Entonces usted va a la palabra del Señor y baja la temperatura. Entonces usted está manejando esto y dando testimonio a su familia que usted es una persona cristiana. Pero si usted solo ha cambiado de ir a la iglesia católica romana y venir a una iglesia evangélica, pero su conducta es la misma, en usted no ha pasado nada. Por eso su familia no cree ni en usted ni en el evangelio, porque usted es un mal ejemplo. El Señor le dijo, ve y ve a tu familia, a los tuyos. No le digo, vaya y predique en la calle, ahí somos buenos. No, le digo, vaya a los que lo conocen. A los que saben quién es usted, a los que le conocen todas sus mañas, todos sus arranques, todo su temperamento, su manera de reaccionar, a eso muéstrele que Jesús ha hecho cosas grandes en su vida. A su esposa, muéstrele que Jesús ha hecho cosas grandes en su vida. A su esposo, usted muéstrele que Jesús ha
el tiempo. Sea cristiana, sea diferente. Cambie, por favor, por la misericordia de Dios. Por la gracia de Dios. Seamos diferentes. No en la calle, con nuestra familia. Con nuestra familia. Vamos y contemos cuán grandes cosas el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Esta tarde llevamos un desafío en nuestro corazón. Cristo lo ha hecho todo. Nos ha libertado. Nos ha dado paz, tranquilidad. Ahora comuniquémosla a los demás. Como por favor comuníquelo, dígale, Cristo ha hecho cosas grandes en mi vida. Que tú venís que conoces tu Cristo y tu evangelio otra vez, que no sé qué. Usted tranquila y dígale, el Señor es real y el Señor te va a transformar. No importa las legiones que tengas, Cristo es poderoso. Amén. Amén. Cristo es poderoso. Los espíritus pueden ser muchos, pero el poder de Cristo es mayor. A Él sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Y a Él serviremos y honraremos. Oremos al Señor. Padre nuestro, le damos muchas gracias